Bien chicos, para proceder a tocar la última parte de esta canción chiquitita, tomamos en cuenta que vamos a iniciar haciendo una subida en la escala de la mayor. La mayor es esta. Ok, muy importante que los dedos que se les indique puedan hacerlo ustedes también en su práctica. Tenemos dedo 1 para la, 2 para si, 3 para re, do sostenido, 4 para re y 5 para mi. Y vamos a proceder a tocar dedo 1 con 3, 2 con 4 y 5 con 3. Ok, muy importante que se imaginen que tienen una pelotita de tenis en la palma de la mano. Entonces procedemos. Bien, una vez que tienen en esa figura, vamos a continuar en lo que sigue. Ok, siguiendo con la escala de la mayor, esta vez en otra posición. Entonces juntamos. Correcto. Ahora se escucha un poco seco. Para ello activamos o presionamos el pedal sustain. O si no tienen un pedal sustain, hay unos teclados que tienen en configuración para activar dicha función. Entonces procedemos a presionar el pedal o activar el sustain y hacemos esto. Entre el paso de la primera y segunda figura levanto el pedal, ¿ok? Para que no se escuche muy amontonado. Bien, listo. Llegamos entonces hasta acá. Correcto. Y luego con ambas manos presionamos mi mayor. Muy importante la posición, dedo 5, 3, 1, 1, 3, 5 y la pelotita imaginaria de tenis. Bien. Luego vamos a hacer una melodía que es la y sol sostenido con el mi de acompañamiento. Quedaría así. Correcto, bien. Y luego seguimos con la melodía. Como ven, toque fa sostenido, sol sostenido. Y en el la acompaño con re mayor. Y culminando la melodía. Ok. Dedo 5, 3 y 1 en mi mayor y el dedo gordito en mi. Hasta ahí ya hemos culminado esa parte. Bien, voy a volver a tocar. Bien, juntos conmigo una vez más. 3, va. Bien, pueden pausar el video para poder observar algunas partes que no han quedado claras. Muy bien, continuando, vamos a ubicar nuestros dedos de esta forma, dedo gordo, índice y tercero en si, do sostenido y re respectivamente, muy importante, y dedo 3 comienza en sol sostenido. Si se dan cuenta, esta es la posición de mi mayor y el si lo comparten ambos deditos gordos. Correcto, esa es la siguiente melodía. Tenemos 3 con gordo, 2 con 2 y 3 con 3. Muy importante la posición y también las notas que están ahí. Bien, entonces. Listo, una vez más conmigo. 3, va. Bien. Continuamos entonces con la parte ya netamente final. Entonces vamos a proceder a hacer sol sostenido con dedo gordito y sol sostenido de la octava siguiente con dedo 5. Y en la mano izquierda tenemos re y luego la inversión de re. ¿Ok? Esto es lo que va a hacer la mano izquierda. Bien, si tienes la mano pequeña no hay problema, puedes hacerlo en la posición fundamental. Entonces, empezamos a hacer por cada un golpe de estas, hacemos 2 de los sol sostenidos, así.
Ahora más fluido. Correcto. Ahora, muy importante el matiz. Empezamos de menos a más. Mano izquierda suena más suave, mano derecha un poco más fuerte. Ahí. Estoy presionando el sustain. Muy importante. Si se dan cuenta, la mano derecha sube más la intensidad. Ok, hasta ahí estamos. Pasamos a lo siguiente, que es lo mismo en la mano izquierda, pero en la mano derecha tocas la misma cantidad de veces. Y nuevamente con el crescendo. Juntamos lo primero y lo segundo. Puedes pausar para practicar. Voy a contar 4 para los que ya tienen las dos, ¿ok? 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. Muy bien, luego vamos a hacer si. Perdón, antes de ello hacemos 2 más, pero la mitad de lo que habíamos hecho. ¿Ok? De esta forma. ¿Correcto? Entonces hacemos completos. Mitad. Muy bien. Y terminamos en... Bien. Hasta ahí sería esa primera parte. Entonces vamos de nuevo. Lento, ¿ya? 1, 2, 3, va. Muy bien, y aquí procede la parte importante que es la subida. Bien, esta parte pues corresponde a la música contemporánea, en este caso, bueno, Chiquitita del grupo ABBA, género rock, es música contemporánea, algo que en el nivel académico no te lo van a enseñar este recurso porque esto pertenece a la época ya mencionada. Si hablamos de clasicismo musical, barroco, romántico, no existen este tipo de recursos, ya viene a ser en la música moderna. Bien, entonces este recurso lo voy a explicar para dos tipos de personas o alumnos que quieran aprender. La primera, para los alumnos que tienen las teclas de piano contrapesadas como las mías, van a proceder a hacer el desliz con la parte baja de la mano, casi más allá de la muñeca, aquí a esta altura, y con esto arrastran así. Bien. Y para los que no tienen este tipo de piano contrapesado, las teclas de plástico lo van a hacer con la uña, ¿ok? Cuidado con toparse acá para que no se lastimen, lo van a hacer así. Yo no lo hago porque puedo lastimarme, porque las teclas son contrapesadas, y dos, puedo malograr las teclas. Bien, entonces la subida, yo les sugiero que si tienen un piano, empiecen desde la o desde mi, alguna nota que tenga que ver con la mayor, por supuesto. Bien, y así como comienzan en la o mi, tienen que acabar en la acá. De nuevo. Igual para los que tienen piano, no vayan a comenzar en do porque se escucha un poco mal, no está dentro de la escala. ¿Ok? Entonces traten de comenzar en la o en mi. ¿Ok? Bien, listo. Y a la hora que caemos en la, aquí también la octava. Ya con la fuerza, ¿no? Con el, decimos entre comillas, punche que se necesita para esta parte. Bien, entonces sería... Y como ven, mi mano ya está posicionada para tocar el la mayor, junto con los do sostenido. Bien, entonces, do sostenido acá, octava, ¿sí? Recuerden que estamos en el nivel intermedio. Pedal sustain bien puesto ahí también, ¿ya? Hacemos eso 4 veces. Nuevamente, 1, 2, 3, va.
Si se dan cuenta, no entré después del va porque la subida corresponde a un tiempo antes de empezar en el 1. Bien, ahora vamos a comenzar desde la con el tiempo 1. 1, 2, 3, va. Muy bien. Luego de ello, aquí empieza el movimiento este. Bien. Y cada una de estas notas van a ocupar 2 en un golpe de estas izquierdas. Ok. De nuevo. Y luego de ello, vamos a hacer esta parte una vez. 1, 2, 3, va. Como ven, es rápido. Ok. 1, 2, 3, va. Ok. Y luego caemos en mi. Ya. El mi se va a tocar junto con el do sostenido. Correcto. Bien, entonces. Y vamos a compartir 4 veces el mi, cada una con la mano izquierda. Bien, vamos a hacer entonces toda esa parte desde acá. Ok, 1, 2, 3, va. Correcto. Y por último terminamos en una subida importante los dedos. Bien, listo. Entonces no queda más que repetir. Ok, repetimos todo 4 veces. Una aclaración, cuando yo he grabado los videos siempre hago el arrastre las 2 primeras vueltas y las 2 últimas ya no las hago. Simplemente hago una de más y paso de frente. Hay que ser observadores también. Muy bien, listo chicos. Espero que les haya gustado el tutorial. Este es el nivel intermedio y ya se viene también pueden revisar el video del nivel más fácil. Bien, para el nivel más alto, o sea el nivel difícil, voy a subir un video aparte. Pueden descargar también la partitura que está en la descripción para poder tener más alcance con este papel. Bien.